Noticias de última hora. Daniel Noboa encarga por segunda vez la presidencia de la República a Cynthia Gelibert. En el decreto se señala que ausencia temporal del presidente de la República podrá terminar anticipadamente. Por segunda vez, Daniel Noboa Asín encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, desde las 18 del jueves, 16 de enero hasta las 22 del domingo 19 de enero de 2025. Para asistir al debate presidencial obligatorio del domingo como candidato y para realizar actividades proselitistas. Se trata del decreto 505, emitido este 16 de enero, donde señala que durante la vigencia de este decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. El documento suscrito fue notificado al Consejo Nacional Electoral, donde informa que utilizará el mismo contingente de seguridad que fue asignado al candidato, Daniel Noboa, entre el 9 y el 12 de enero pasado. La ausencia temporal del presidente de la República podrá terminar anticipadamente, aclara el documento oficial. En el decreto 505 expone las razones que lleva a encargar la presidencia. Una es para asistir al debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra para realizar actividades proselitistas. Noboa Asín considera que la presencia del candidato, quien es presidente de la República, en el debate electoral, así como otras actividades de vinculación previa con el electorado, puede generar que se confunda la figura del candidato con la del presidente de la República. En ese sentido, agrega, que resulta indispensable para garantizar los principios de transparencia, equidad y seguridad jurídica se separen y diferencien los periodos en los que el presidente de la República ejerce sus funciones como tal, de los momentos en los que se ausenta temporalmente del cargo para realizar actividades proselitistas o actividades propias de un candidato a la presidencia. En el documento firma nos encontramos ante una situación irresistible que configura la fuerza mayor, la cual puede obstaculizar el adecuado desempeño de las funciones presidenciales. Por tanto, la implementación de mecanismos claros y precisos que regulen esta distinción será esencial para mantener la integridad del proceso electoral y el respeto a las normas que rigen la administración pública. Además, añade que dada la situación presentada, es imprevisible determinar si las actividades proselitistas previas y la participación en el debate electoral generen una confusión que provoque más denuncias por infracción electoral. Explica que respecto de la fuerza mayor, la Corte Constitucional en el dictamen del 5 de diciembre de 2024 ha señalado que la cláusula de fuerza mayor responde a una noción jurídica ampliamente reconocida que se caracteriza por ser general y abarcativa, cuya conceptualización responde a elementos universales en el derecho, como la imprevisibilidad y la irresistibilidad. También señala que es indispensable encargar la presidencia de la República para evitar la cefalía institucional y menoscabar el correcto desarrollo de la administración pública del Estado, en atención a lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución, cuyo primer inciso deja claro que el reemplazante del presidente de la República, en caso de ausencia temporal, será quien ejerza la vicepresidencia de la República. Pero que esta expresión no se limita al vicepresidente o vicepresidenta electa, sino que se refiere a la persona que a la fecha en la que se configure una ausencia temporal, se encuentra ejerciendo las funciones de la vicepresidencia de la República, con el objeto de evitar una acefalía institucional. En el decreto 505, se recuerda que en aplicación del artículo 150 de la Constitución, mediante decreto ejecutivo número 494 de 4 de enero de 2025, al haberse configurado la ausencia temporal de la señora María Verónica Abad Rojas, se designó como vicepresidenta de la República a la economista Cynthia Gelibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Verónica Abad se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada de Ecuador en la República de Turquía. Seguimos con las noticias. Sindicatos esperan que pase la primera vuelta electoral para demandar la inconstitucionalidad de acuerdos ministeriales. Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores explicó que decisión se tomó para no caer en algún ataque político. Examen a contratos colectivos de empresas públicas es otro pendiente. Las organizaciones sindicales llegan al 2025 con varios temas pendientes por resolverse del 2024, entre ellos la demanda de inconstitucionalidad a 2 acuerdos ministeriales y el pedido de examen especial a los contratos colectivos de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Petroecuador. Para el primer caso, según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Richard Gómez, después de la primera vuelta electoral está previsto que organizaciones sindicales presenten la demanda de inconstitucionalidad a estos acuerdos, emitidos por el Ministerio de Trabajo. Eso estaba planificado para la primera semana de este mes, tras una revisión que iban a realizar con otras organizaciones. El acuerdo ministerial, emitido el 11 de junio, es uno de los que cuestionan porque establece la revisión por parte del Ministerio de Trabajo de los contratos colectivos y actas transaccionales suscritos en las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas. Esto con el fin de determinar si antes de su suscripción contaron con el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas, un requisito que ya constaba en un instructivo del 2013. Mientras que el acuerdo ministerial, emitido el 20 de diciembre, modifica el acuerdo ministerial, publicado en el suplemento del registro oficial número 491 del 30 de abril del 2015, para evitar abusos en el sector público y limitar las indemnizaciones contratos colectivos.
Definimos esperar que pase la primera vuelta electoral con el fin de no caer en algún ataque político, que no se politice una lucha que es netamente gremial y lo haremos después de la primera vuelta electoral, dijo Gómez. Seguimos con las noticias. 4 debates electorales en 3 años que han dejado experiencias e inciden, ligeramente, en la intención del voto, según analistas. Para este domingo se alista un debate nacional al que asistirán 16 candidatos presidenciales, cuya actuación será parte del análisis nacional. El domingo, 19 de enero, entre las 19 y las 22, los ecuatorianos asistirán a un quinto debate entre 16 candidatos a la presidencia de la República que podría inclinar la intención de voto o permitir la aparición de una tercera opción. Además de las 2 que estarían primeras en las encuestas de organismos privados. El 9 de febrero de 2025 están llamados a votar por presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, 13.9 millones de electores y, como parte de las actividades electorales, está este debate obligatorio que debe hacerse 3 semanas antes del día de la elección. Desde las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde el 2020, el Consejo Nacional Electoral está obligado a hacer los debates para los aspirantes a la presidencia de la República y para las autoridades locales en jurisdicciones que sobrepasen los 100.000 electores. Quienes no asistan se exponen a infracciones electorales muy graves, cuyas sanciones contemplan la destitución, multas o la suspensión de derechos políticos de entre 2 a 4 años. Desde el 2021 se han hecho 4 debates nacionales en elecciones presidenciales. En febrero de 2021, en primera y segunda vuelta, cuando fue electo Guillermo Lasso por el movimiento Creo, y en agosto y octubre del 2023 en las elecciones nacionales anticipadas como resultado de la disolución de la Asamblea Nacional, cuando ganó Daniel Noboa, por la alianza ADN. En tanto, en las elecciones seccionales de febrero del 2023 para alcaldes y prefectos que se hicieron 38 debates. Entre los procesos de 2021 y 2023 en primera y segunda vuelta participaron 28 candidatos. Es decir, en las votaciones del 2021 hubo 16 candidatos que corrieron en la primera vuelta y 2 en el balotaje. En las anticipadas de 2023 hubo 8 y 2 en la segunda vuelta. Mientras, para la primera vuelta del debate de este 19 de enero de 2025 participarán 16 candidatos, equivalente al número de partidos y movimientos políticos participantes. Organizarlos ha implicado una inversión del Consejo Nacional Electoral que bordea los $750.000 por el alquiler de sets de televisión, equipos de grabación, iluminación. En el 2021, los debates se hicieron en la cadena incautada TC Televisión, y las de 2023 y la que está en curso se han hecho en la estación estatal Ecuador TV. Para la primera vuelta del 2021, el debate se habría visto en 800.000 hogares, según estimaciones que en ese entonces difundió la empresa Karma Ibope. El CNE no refleja estadísticas de ese primer acto, aunque sí de la segunda vuelta de 2023, cuando se confrontaron Daniel Noboa por ADN y Luisa González por la Revolución Ciudadana, RC, que tuvo una audiencia de 9.892.832 que se concentró en plataformas digitales. Estos espacios de deliberación son positivos y permiten que la población conozca quién quiere llegar a gobernar el país. Especialistas consultados no creen que esto influya en la intención de voto. Seguimos con las noticias. Aproximadamente a las 5 de la mañana de este viernes salieron unos 8 camiones con el material electoral que será despachado para estas elecciones del 9 de febrero. Son paquetes electorales que irán a las provincias de Galápagos y la Amazonía, que están las más alejadas. Pero para que nos dé más detalles estamos con el director nacional de logística, Bayardo. Buenos días, coméntenos a qué provincias salieron y cuáles serán los siguientes despachos. Hola Lucía, buen día. Bueno, el día de hoy salieron las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Galápagos. Consideremos que son las provincias que tienen zonas de difícil acceso y por ello enviamos con bastante tiempo de antelación el material. Las siguientes serán el domingo, el siguiente despacho. El domingo 19 sale Zamora, Chinchipe y Loja. Esperamos que lleguen a la noche de ese día los paquetes a las delegaciones. ¿Cuántos paquetes han salido este día? Hoy salieron 2.487 paquetes a las delegaciones provinciales. Y culminamos este proceso en Pichincha entonces. En efecto, Pichincha es la última provincia, se realiza la distribución directa hacia los recintos desde aquí de la integradora del paquete electoral, el día viernes y sábado previo a las elecciones. Ya escuchábamos entonces, esta es la información que les tenemos desde la empresa integradora Montgar, que aproximadamente ya tiene un 30% de este proceso. Y el presidente candidato Daniel Noboa, vía decreto ejecutivo número 505, encargó nuevamente la presidencia de la República a Cynthia Yeriber desde las 6 de la tarde de ayer jueves hasta las 22 horas del domingo 19 de enero. Este encargo lo realizó para asistir al debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, que se llevará a cabo el mismo domingo 19 de enero en las instalaciones de los medios públicos en el norte de Quito. El primer mandatario tiene previsto viajar a los Estados Unidos ese mismo día a las 22:30 para asistir a la juramentación del presidente Donald Trump. Del estrado a la papeleta.
Hace casi 6 meses renunció a la Corte Nacional de Justicia para anunciar su intención de correr por la presidencia de la República. Democracia sí que en las elecciones anticipadas auspició la candidatura de Yacu Pérez. Hoy respalda a Iván Saquicela. Tiene 49 años, nació en Cuenca, es doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas y sociales. Ambos títulos conseguidos en la Universidad de Cuenca. Cuenta con estudios especializados en derecho penal e indígena, así como en criminología. Fue fiscal en Cuenca y Gualaceo y miembro secretario nacional de Amnistía Internacional. En febrero de 2021, tras ganar un concurso público de méritos y oposición, se convirtió en juez de la Sala de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Ahí, en mayo de 2021, fue escogido presidente. En ese cargo fue protagonista de varias pugnas con el Consejo de la Judicatura, desde donde incluso se lo llegó a suspender. Mediático. Denunció en varias ocasiones lo que decía eran intentos por meterle la mano a la justicia, y fue varias veces noticia por las ternas que desde la Corte se enviaron para la selección del presidente del Consejo de la Judicatura. Junto a otros 2 magistrados fue parte del tribunal que, por cohecho agravado, sentenció a 8 años de prisión al expresidente Correa y a varias figuras relevantes de su gobierno en el llamado caso Sobornos. Saquicela, además, fue quien firmó en 2022 el pedido para extraditar al exmandatario. El ex magistrado centra su plan de gobierno en reformas para mitigar la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia. Es uno de los candidatos que propone la necesidad de redactar una nueva constitución para, entre otros, reorganizar el Estado. La agenda del presidente candidato Daniel Noboa inició este miércoles aquí en la Escuela Superior de Policía al norte de Quito, en donde se entregaron 20 buses con los cuales, dijeron las autoridades, se podrá movilizar de forma más rápida y oportuna a los uniformados, especialmente en zonas complejas del país. Aquí el primer mandatario también señaló que se ha invertido durante el 2024 más de 55 millones de dólares en equipamiento para la Policía Nacional y mencionó que se han reducido las muertes violentas en un 15,5% en comparación al 2023. El presidente candidato Daniel Noboa llegó este miércoles hasta la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo en el norte de Quito para constatar la entrega de 20 buses, que según dijo permitirán fortalecer la seguridad de los uniformados y mejorar sus traslados. Es un deber y una obligación apoyar sus misiones y fortalecer sus capacidades para hacer frente a un enemigo que se volvió poderoso tras décadas de complicidad con los políticos de turno. No son solo vehículos, representan una inversión en seguridad de nuestro país, una herramienta esencial para mejorar la movilidad y capacidad operativa. Allí Noboa señaló que él fue elegido particularmente para 2 fines: estabilizar la economía y luchar contra la inseguridad, y que ambos se han cumplido. Logramos estabilizar la economía y reducir las muertes violentas en un 15,5%. Esto ha sido posible con un liderazgo firme. Destacó la inversión que se realizó en 2024 en lo que respecta a equipamiento de esa institución. 46,3 millones de dólares por parte del Ministerio del Interior y 19,4 millones de dólares de inversión por parte de la Policía Nacional. Luego se trasladó hacia el Coliseo Deportivo de Calderón, la parroquia más grande de la capital, para participar en la socialización del programa Jóvenes en Acción, a través del cual los inscritos reciben un salario de $400 por 3 meses para trabajar en distintos programas de los Ministerios de Ambiente, Agricultura y Transporte. Para este programa el gobierno destinó $100 millones. Y desde hoy empezará la construcción del proyecto eólico Billonaco 3 en Loja, que generará 110 megavatios. El gobierno y el consorcio español Cobra firmaron finalmente la adenda al contrato de concesión. Fue en el Palacio de Carondelet en donde este miércoles el gobierno de Daniel Noboa y el consorcio español Cobra firmaron la adenda al contrato de concesión del proyecto eólico Billonaco 3, que se construirá en Catamayo, en la provincia de Loja. La concesión de este proyecto fue adjudicada en 2020, en el mandato de Lenín Moreno. Sin embargo, el contrato se suscribió apenas en 2023 con Guillermo Lasso, y aunque debía empezar a funcionar en 2025, su construcción no se produjo. Esto ha sido un reto, llevamos 4 años en esto, 4 años de lucha. Desde mañana inicia la construcción de Billonaco y ojalá en 24 meses, que es el tiempo, tengamos ya produciendo 110 megas que mucho falta le hacen
al Ecuador. El retraso del proyecto se debió principalmente al mecanismo de pago que tendría el privado. Este mecanismo, diseñado como una alternativa al fideicomiso originalmente planteado, brinda las garantías necesarias para mitigar riesgos financieros y asegurar la sostenibilidad fiscal del proyecto. Ahora este proyecto, en el que el consorcio privado invertirá $181 millones, permitirá aportar al país energía renovable. Con ello, dijo Manzano, se demuestra la apertura de Ecuador a la inversión privada. Incluso se señaló que después de este proyecto vendrán al menos otros 10. Seguimos con las noticias. La banda Latin Kings La Nación, que se convirtió en un grupo criminal en Ecuador. En su capítulo de Durán controla, según información policial, el sector del Recreo, cuarta y quinta etapa primavera, 2 los helechos y cerca de 300 hectáreas. La Policía Nacional confirma que su actual líder en el cantón Durán es Carlos Manuel Macías, alias El Diablo, que cuenta con más de 300 miembros activos de esta banda criminal que tiene como centro operaciones el vecino cantón, el que constantemente es accionado por la fuerza pública. Fue en agosto de 2007 cuando el expresidente Rafael Correa recibió a miembros de la organización Latin Kings en el Palacio de Gobierno. Aquella vez los felicitaba por su deseo de apostar por la paz. Fueron legalizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social bajo el nombre de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador. Una pacificación entre comillas política para Alianza País, al que tuvo en el extinto partido que llevó al poder a Rafael. Lo que los años han confirmado fue más bien un proceso de penetración de estas estructuras en el estamento gubernamental, facilitándoles el captar rápidamente algunas posiciones dentro del Estado ecuatoriano. Pues el único programa que se impulsó en esta pacificación fue una iniciativa privada de una universidad que se trató de un catering para los Latin Kings llamado King Catering. Sin embargo, esto después provocó problemas internos en la universidad, relacionados con microtráfico. El 5 de febrero de 2019, Ronnie Javier Aliaga Santos Espandillero, que formó parte de las Juventudes de Alianza País y luego fue legislador alterno y titular por la Revolución Ciudadana, exmilitante del correísmo y ahora prófugo de la justicia tras ser vinculado en el caso Metástasis, aceptaba públicamente en la asamblea con una cadena alusiva a la hora señalado como grupo delictivo que era parte de él. Relación entre los líderes de pandillas y figuras políticas contribuyó a consolidar esas estructuras criminales que en Durán muchos pasaron a formar parte del gobierno de la exalcaldesa Alexandra Arce, trabajando en construcción, reparación de calles y supuesta organización comunitaria. Y Majestic el Inca, quien lideró por más de 20 años a los Latin Kings en Ecuador, fue asesinado junto a su pareja y su perro el 14 de mayo de 2022 en Conocoto, en Quito. Sujetos armados con un fusil dispararon desde otro vehículo en movimiento. Dentro de las prisiones, esta organización narcodelictiva también tiene presencia. Es más, actualmente los Latin Kings son una de las bandas involucradas en los hechos de violencia en la penitenciaría El Litoral. Esto en medio de una disputa de al menos 5 bandas más. La nación convertida y señalada como grupo criminal es la consecuencia de los pactos mafiosos, pues, como bien dicen en su frase, una vez king siempre un king. Seguimos con las noticias.